Mil perdones, Facu. No nos odies. ¿A qué arrancaba así? Las caras de Facu es como así. No, ni no nos entendemos las señas y bueno. Esto es comunicación artesanal también. Así que, bueno. Dijimos que había sorpresas. Que se vienen cositas. Hoy se va a materializar en una nueva columna de alguien que ya ha pasado por la radio, por Trinchera. También puede ser. Sí. ¿Y por la marea? No. Por la marea no. Pero sí por otros programas, Claro. hablando de otros temas. No justamente de sindicalismo. Hoy dio un vuelco su vida y ahora se dedica a cocinar. Hola Nazareno Santucho Re. Hola, Marea. Sí, hablé de sindicalismo, hablé de política de la provincia, Sí. de deporte. Soy fundador de La No Se Mancha, que La No Se Mancha Ahí no me lo va, diga. esa. Reclamo al aire. Claro, sí, sale el reclamo. Periodismo agropecuario también, un También, paso. es cierto. La verdad que te has dedicado muchas líneas del periodismo. Pero en esta oportunidad venís con una propuesta también muy interesante. Ya te digo que arrancaste mal porque si vamos a hablar de lo que vamos a hablar y no hay Sí. nada sobre esta mesa. Claro. Sí, no me hago cargo de ninguna Me están promesa porque yo no mirando las hice. Hice mi mejor esfuerzo, pero fue una semana ardua, compleja. Está bien, Semana te de vamos mayo, a estamos con perdonar un laburo porque quienes quieran comer pastelitos para el 25 de mayo particular. pueden encargarlos a la cooperativa Compan, que también es parte de la comunidad Trinchera. Así es. Exactamente, cooperativa.compam En Instagram. o nos escriben por ahí o nos escriben al celular que está ahí y van a poder encargar sus pastelitos. Y vamos a estar Perdón, hablando... ¿Solo Bien. pastelitos o hacen también locro y empanadas? No, para este 25 no vamos a hacer pastelitos. solo los pastelitos. Bien. Después hacemos 2 productos panificados que nos pueden también encargar en cualquier otro Muy momento, ricos. ¿no? Y sí, vamos a estar haciendo una columna de comida. La idea era para traer variar. algo para comer, pero bueno, esta semana es particularmente difícil, así que se complicó un poco. Estás perdonada. Dos, Espero que no aclaraciones, vuelva a pasar. dos aclaraciones. Primero, Bien. el tema que estábamos escuchando es Buceca y Vino Tinto del disco Esquivando Charcos, el primer disco de La Renga de 1991. Y la segunda aclaración es que ese tema está dedicado a Mirta Legrand, que la estuvieron nombrando Mira. bastante recién. Cierra diciendo: Bien. esta noche, Mirta, te invito a morfar. Hermoso tema. Pero bueno, eso, vamos a presentar la columna. La idea hoy era hacer una presentación media haciendo algunas aclaraciones y hablar un poco de la historia de la cocina. Nada, o sea, ir Bien, un poco a sí. los orígenes del hecho de la cocina como un hecho social, ya no como Sí. una cuestión reproductiva o como una cuestión de satisfacer Supervivencia, la necesidad, supervivencia, claro. sino como un hecho ya con otra carga, el disfrutar la comida, el prepararla, el cocinarla, que tiene todo otro nivel de carga. Sí. Que es de lo que vamos a ir hablando a lo largo de esta columna en el tiempo, ¿no? Excelente. Y para hablar de la historia de la cocina, vamos a hablar de 3 momentos importantes, que son la revolución agrícola, nos vamos a ir en el tiempo, nos vamos a ir allá al Paleolítico, la revolución industrial y el siglo XX, siglo XXI, lo que todavía está en proceso, que es la revolución tecnológica, ¿no? Bien. Porque vamos a ir a cuándo se empieza a cocinar, Claro. que es la gran pregunta, que es junto con la utilización del fuego, es cuando se empieza a cocinar la comida y suceden 2 cosas. Primero, que se empieza a comer por placer. O sea, hay un momento en el cual la especie humana empieza a comer por placer, ya no solo por necesidad, sino que empieza a mezclar cosas, empieza a ponerlas en lugares, las empieza a preparar de distintas maneras, se empieza a utilizar el agua, se empieza a utilizar el fuego directo. Y lo otro es que va a favorecer muchísimo el desarrollo de la especie humana, porque al comer carnes o Mucha fibra, verduras proteínas. ya cocidas, sí, se va a ahorrar un montón de gasto energético en el procesamiento de en el metabolismo, ¿no? En la incorporación de los nutrientes, de todo lo que va a tener ese alimento, y va a empezar a descartar un montón de enfermedades y problemas que conllevaba la comida cruda. Ok, o sea que es parte de la evolución del ser Sí, humano, básicamente. Es lo que va a diferenciar al humano de cualquier otra especie homínida hace 400.000 años, se especula Ok, más o sí, menos bastante. que
es eso, es el hecho de poder empezar a comer la carne, a cocinar la carne principalmente. El humano comía mucha carne de carroña en ese previo a la utilización del fuego, entonces va a poder desarrollarse mucho más. Por ejemplo, muchos estudios antropológicos lo que hablan es del desarrollo del cerebro. O sea, dicen, bueno, ese gasto energético que se ahorra se empieza a destinar al cerebro, al desarrollo del cerebro y con ello al pensamiento y todo lo que sabemos. Paleolítico, ¿no? Sí. Estamos hablando del uso del fuego y la utilización de las primeras herramientas, principalmente vinculadas a la caza, ¿no? Todavía sociedades que se iban de un lado al otro buscando ese alimento, sí. ¿no? No sé, no había, claro, sociedades nómades, no había desarrollo todavía de la agricultura. Eso va a empezar a suceder unos 10.000 años atrás, o sea, ya mucho más cerca en el tiempo. Claro. Claro, típica, o sea, se me viene la imagen típica de pescando. École. ¿O no? La principal fuente de proteína va a ser la pesca. Los principales asentamientos van a estar cerca de los ríos, de los mares, y va a ser la pesca principalmente ríos, no mares. No había todavía forma de meterse muy a fondo en los mares para pescar, entonces va a ser principalmente ríos. Y el surgimiento de la revolución agrícola, ¿no? Se empiezan a plantar las cosas, el humano la empieza a ver, las mira y dice, mira esto cómo crece, si yo lo pongo un poquito más acá, le da un poco más el sol, crece un poco más, sale más grande el fruto, me sirve más. Y la domesticación de los animales, las primeras criaturas que el humano agarra, algunas para darle su utilidad, utilización de la fuerza, por ejemplo, claro. Otras para comerlas. Y ahí ya se empieza a abrir toda una nueva gama de posibilidades que se va a ir desarrollando de distintas formas en distintos lugares del mundo, y donde empieza la primera gran aclaración que quiero hacer de esta columna a lo largo de todo, de todo lo que vamos a estar hablando, porque vamos a hablar mucho de comidas típicas, de regiones, de zonas y demás. Bien, hay mucho para contar. Hay muchísimo. La comida es el gran... Sí. Después del idioma posiblemente es la mayor forma de identidad cultural, que es que siempre se come lo que hay a disposición. O sea, no podés comer algo que no tenés a mano, sino claro. Que siempre se come lo que hay a disposición. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque eso a la hora de hablar de platos típicos, de comida, de las comidas nacionales y demás, es importante. Pero además porque todo este desarrollo de la revolución agrícola se va a dar muy distinto en distintas zonas del mundo. Va a influir muchísimo en la gastronomía posterior hasta muy entrada la edad moderna, cuando se termina de conectar el mundo con la inclusión de América y demás, y ya empiezan a ver casi todo a disposición, ¿no? Digo, qué sé yo, los europeos no descubrieron la papa hasta el 1500, claro. Sí. Porque es originaria de los Andes, claro, de las zonas andinas. Revolución agrícola, bueno, todo este desarrollo. En China, 8.000 años atrás, se empieza a plantar arroz, o sea, un enorme avance, una de las principales fuentes de carbohidrato. En Mesoamérica, el maíz y los frijoles, la papa en los Andes, el sorgo en el África subsahariana, que va a ser que va a permitir las primeras harinas y cervezas, el sorgo. Y en el sudeste asiático, el melón y el pepino. Se van a empezar a conformar las primeras grandes sociedades, principalmente Egipto, que va a ser la que va a hacer los primeros grandes avances, con el pan y la cerveza. ¿Y la cerveza? La cerveza. Estamos hablando... Yo pensé que era mucho más contemporáneo, o sea, no sé si mucho más, pero... 3.000 años antes de Cristo, el humano ya pensaba... Una cerveza. Ya empezaba a pensar cómo apagar un rato esa cabeza que también había desarrollado gracias al fuego. Tiene sentido igual, claro. Sí. Tiene mucho sentido humano. Grecia va a empezar el momento en el que Grecia pasa a ser el centro comercial y cultural del mundo, y todo lo que el auge de la cultura griega va a generar lo que es los primeros, si podemos así llamarlos, chefs o profesionales de la cocina. O sea, las primeras personas que se dedican específicamente a eso y empiezan a escribir algunas cosas, recetas principalmente, empiezan a quedar recetas. De algunas hay registros y por eso al día de hoy, por ejemplo, se pueden replicar, algunas incluso, hay muchos
Hay muchos influencers ahora que lo hacen, que es replicar cosas que se cocinaban hace 3.000 o 2.000 o 5.000 años atrás. El algoritmo de NASA. Sí, no, sí, mi algoritmo Sí, es claro, o sea, infumable. que no esperaba contenidos. Es interesante, no esperaba contenidos sobre eso. Unos años después, ya nos vamos acercando en el tiempo, Roma, que hace lo que hizo también con la cultura, con la política, con todo, lo va a hacer también con la comida, que es absorber las tradiciones de los distintos pueblos que va a los cuales se le va a ir acercando. Moví la cámara, no sé si sigo enfocado. importa. A ver, Está bien. mira, Sí, ahí está me bien, ve. está Ahí bien, está. está bien. No, mira, ahí está. Ahí está. Y Roma va a desarrollar otra gran parte de la gastronomía muy importante en el desarrollo de la humanidad, que son los embutidos. Una primera forma de conservar durante bastante tiempo Claro. las carnes. Un gran avance. Cae el Imperio Romano, Edad Media, y suceden dos cosas. Primero, la cultura, los grandes avances tecnológicos, las grandes innovaciones se van a mudar, se van a ir mucho más a Oriente, principalmente a Constantinopla, al Imperio Bizantino, y a Medio Oriente con las distintas sociedades árabes. Y Europa, lo que nosotros conocemos como la Europa occidental, ¿no? Toda la zona que hoy es España, Inglaterra, Francia. Bueno, por ahí España no tanto, pues estaba al andaluz en ese momento, ¿no? La conquista de los árabes. Van a entrar en esa Edad Media oscura, que es la imagen que todos nosotros tenemos de esa Edad Media, en la cual hay muchas explicaciones de qué fue lo que pasó, pero bueno, sabemos que crisis económicas, políticas, hambrunas, guerras, pestes, baja la temperatura del mundo, o sea, toda la Edad Media tuvo un promedio de 3-4 grados menos en todo el mundo, lo cual generó, por ejemplo, que se fuera mucho más difícil producir, y además en esa Europa occidental se pierden muchísimos conocimientos de cómo se cocinaba. Entonces la comida en Europa se estanca, pasa a ser una comida fea para el mundo, para los pocos comerciantes que se acercaban, pero además se pierden muchísimas tradiciones, se pierden muchísimas formas que eran tradicionales. Lo que sí, hay dos grandes avances en ese momento, en la Edad Media. Primero, la aparición del azúcar. Eso de Chipre va a llegar las primeras moliendas de azúcar y se va a empezar a utilizar siglo XIII. Recién ahí se va a empezar a utilizar el azúcar como endulzante. Hasta entonces lo único que había era la miel para poder endulzar las comidas o las bebidas. Y ese es su primer surgimiento de la burguesía, ¿no? De los viejos burgos que vimos en la secundaria, ¿no? Que están dispar después de estudiarlo en toda Europa, que van a empezar a desarrollar los primeros hábitos de comida y hábitos a la hora del comer. O sea, de sentarte a la mesa. Desayuno, almuerzo, Bien, o sea, cena. Horarios, tradiciones como sentarte y comer con la comida, qué comida en qué momento, la lógica del festín. Claro, toda la comida en la mesa y servirte. E invitar mucha gente y esas cosas. Claro, marca toda una forma de ser que trasciende incluso a las identidades, creo. Sí, eso Pues ya pasa. está. Eso incluso en Es un momento pasa a ser trascendental. común a toda la humanidad, ¿no? Pero esto, Hasta van a el día de empezar a hoy. suceder, qué sé yo, por ejemplo, una forma que empiezan a utilizar las primeras burguesías, principalmente en Francia, para diferenciarse de la nobleza, era la utilización de cubiertos. La nobleza comía con las manos, entonces para diferenciarse y mostrarse más avanzados, empiezan a utilizar cubiertos, la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Estamos hablando hace 500 años nada más, fíjense No es tanto. Sí, es muy poco. O sea, comparando de donde arrancamos en realidad esta columna, no es poco. Y se va a empezar a desarrollar ya, sí, más centrada a la Edad Moderna, posterior al descubrimiento de América, la caída de Constantinopla. Ahí sí ya vuelve hacia Occidente un poco los grandes avances de la gastronomía y se empieza a establecer en la Europa occidental, principalmente Francia, Italia y muy de a poco todavía recuperando su territorio en términos culturales y demás, España. Van a ser los tres, y al día de hoy lo son, las tres grandes influencias gastronómicas del mundo. Se van a incorporar el tomate y la papa a la cocina europea, que va a pasar a ser un avance enorme y va a pasar a ser central en toda la alimentación europea. Acá, a Sudamérica o a toda América en realidad, van a empezar a llegar distintas cosas de Europa que no estaban y que empiezan a ser también a apropiarse culturalmente, digo, el consumo de las carnes, el consumo de las distintas
de los distintos cereales, digo, las lentejas y demás van a tener otro nivel, otra forma de utilizarse. Y nos vamos a ir arrimando ahora sí a ese segundo momento que es la revolución industrial, ¿no? Ya entrado siglos XVII, siglos XVIII, la revolución industrial, las sociedades masivas, la expansión, las grandes ciudades, y empiezan a aparecer muchas cosas. Primero, los restaurantes como lugar, como espacio, ya no las cantinas de la Edad Media o ese lugar al cual ibas y agarrabas la comida de lo que había y era un arreglo medio mano a mano y se cobraba así, o los lugares de paso en las grandes rutas comerciales, sino un restaurante, un lugar al cual ibas, te sentabas, te ponían una carta, pedías una comida que te la preparaban en el momento, o sea, el restaurante que nosotros conocemos hoy. Y que vas por ocio. Está bien, qué distinto. Pasa a ocupar a cada vez un rol, a cada pequeño avance que se va dando, empieza a ocupar un rol a cada vez más protagónico la cuestión del ocio a la hora de comer, de disfrutar el comer. Aparece el hierro fundido para cocinar, tanto en ollas como en sartenes, como en la cocina. Pasa a existir la cocina, las cocinas esas de fuego, que hay muchos reels de Instagram que los van a ver también, que se así tiraba leña abajo y arriba te quedaba una especie de hornallita. Claro, entonces sobre eso se cocinaba y eso transforma además los hogares, porque la cocina pasa a estar adentro, ya no se tiene que hacer un fuego afuera. Ya antes de quedarte de frío afuera. Exactamente. El alimento empieza a estar mucho mejor conservado al estar adentro, al no estar tan expuesto al clima. Y empieza a suceder la cocina como un espacio de la casa, como algo que se empieza a pensar, tanto en las casas de los ricos como en la de los pobres. En la de los pobres va a estar al principio incorporada al living, comedor, sería hoy, ¿no? Al espacio donde se convive. Y en las casas de los más ricos, de esa burguesía naciente, va a empezar a ocupar un lugar aparte, un lugar específico en la cocina, el lugar donde se cocina, se alimenta, se almacena la comida y se procesa. Y además lo que va a empezar a pasar hacia finales del siglo XVIII, con esta revolución industrial, son los primeros avances en ciencias específicas que se van a dedicar a la alimentación, principalmente la nutrición. Mira. Empezar a estudiar qué hace bien, qué hace mal, qué produce qué efecto, qué produce tal otro efecto. ¿Recién cuándo dijiste? Siglo XVIII. Ya obviamente había habido pensadores, ¿no? Arquímedes ya lo pensaba, había varios que pensaban la cuestión de la alimentación como algo a tener en cuenta, pero a partir de acá se lo empieza a estudiar, se lo empieza a ver en detalle. Bueno, si vos comes mucha azúcar, te pasa esto en los dientes. Si vos comes mucha carne y no comes verduras, bueno, te va a pasar que te vas a sentir mal por esto y por lo otro. Se empieza a estudiar eso en detalle. La nutrición ya deja de ser la cuestión metabólica, sino que pasa a ser una ciencia, se la empieza a estudiar. Y acá sí ya vamos a entrar en el surgimiento de la gastronomía. La cosa como la escuela de la cocina, el que pasa a ser otra vez, la revolución industrial abre un mundo de posibilidades nuevo. O sea, se empieza a llamar gastronomía. Se empieza a hablar de gastronomía. Empieza ya a partir de acá vamos a hablar tanto de cambios tecnológicos como de cambios culturales enormes. La gastronomía empieza a tener una cuestión de investigación, de teoría. Bien, según Google es IA, la disciplina que estudia la relación entre la alimentación, la cultura y la sociedad. Exactamente. Yo pensé que era un poco más ajena a lo cultural. No, todo el tiempo está puesto arriba de la mesa las cuestiones culturales, las cuestiones identitarias. Hasta un profesional de la nutrición te va a decir, bueno, tal receta, si no se aplica a una sociedad que lo quiera comer, no funciona. No, además, normas. No sé, pensaban en todo el recorrido y pienso en determinados platos que también están muy, muy vinculados a, no sé, etapas de guerra, por ejemplo. Las comidas que hacían en la guerra cuando había escasez de alimentos, bueno, papa harina. No sé, pensaba también en mucho tiempo antes, no sé, los condimentos, que hoy son condimentos, antes eran moneda de cambio. O sea, exactamente, las especias. Eran especias, entonces, con eso pagaba, como ahí está muy atravesado con... El azafrán era originalmente un condimento de pobres y hoy hasta hace poco, no lo sé ahora porque hubo un crecimiento fuerte del precio del oro, pero hasta hace poco costaba más un kilo de azafrán que un kilo de oro. Es impresionante. 1825 va a suceder... un francés, obviamente, Brillat-Savarin, va a ser el primer tipo que va a publicar el primer tratado de gastronomía ya como estudio, como investigación, como ciencia. Va a estudiar algunas cuestiones de alimentos saludables, empieza a aparecer esta cuestión del alimento saludable, y las cuestiones culturales. Bueno, en tal país se come tal cosa y se la prepara de tal forma, y así.
Y esto que marcaba Sol, la cuestión de la guerra, empieza a ocupar un rol a cada vez más protagónico. Siempre, obviamente, siempre en toda la historia de la humanidad, la comida y el agua fueron parte de la guerra, cortar los canales de suministro, tapiar ríos, lo que sea, ante lo cual no había forma de hacer nada. Ahí no. Pero con la revolución industrial empieza a estar la opción de, che, capaz si nos cortan el alimento, nosotros lo podemos resolver, porque lo podemos conservar, el alimento. Los enlatados. La revolución industrial se empieza a poder enlatar, principalmente cereales y carnes. Se va a empezar a enlatar. O sea, la garantía de carbohidratos y proteína, ¿no? Era, bueno, ante la eventualidad de que pase lo que pase, casi siempre eran guerras, pero bueno, fenómenos climatológicos, lo que sea, bueno, podemos conservar una base de alimento como para aguantarla un tiempito. Y además con la revolución industrial, lo otro que va a suceder, capitalismo, liberalismo, se empiezan a ablandar muchas cosas. De repente un productor ya no tiene la obligación de producir sí o sí papa a pedido del noble dueño de las tierras, sino que va a producir lo que mejor venda. Empiezan las rotaciones de los campos, se empieza a pensar el cuidado de la tierra, entonces empiezan a rotar los cultivos y empieza a haber muchísima más variedad. Con el estudio, además, lo que empieza a suceder, ya no es necesario ir hasta Sudamérica para conseguir un tomate, sino que de repente se lo puede plantar en otros lugares, se puede crear un invernadero, se puede conseguir agua, se puede arrimar el agua de un lugar que no está, de un lugar en el que está a un lugar en el que no está. Empiezan a suceder muchísimas cosas. La explotación ganadera, el comercio a gran escala y principalmente los envasados y los conservantes. Y además un surgimiento importantísimo para la economía del hogar, que son los primeros concentrados. Reducciones súper reducidas de determinadas cocciones para formar caldos, las pastillitas del caldo, estamos hablando. Sí, los cuadraditos. Exactamente, y polvos. Bien Polvo. usado, caldo. Saborizantes. Saborizantes de todo tipo y la leche en polvo. Claro. Mucho, muy importante. Muchísimo, muy importante. Ya a finales del siglo XIX estamos hablando. Y ahora sí, ya empezamos a entrar a la del siglo XX y de a poco ahí es más complejo, porque yo creo que el siglo XX, siglo XXI todavía es parte, algunas cosas que las estamos viviendo, como esta revolución tecnológica, porque empieza a suceder todas las modernizaciones que trajo el siglo XX, principalmente gas y luz a la mayoría de los hogares del mundo. De repente la cocina pasa a ser mucho más fácil, la conservación pasa a ser mucho más fácil, la producción pasa a ser mucho más fácil y muchísimo más masiva. Y de a poco se empiezan a globalizar algunas cosas. De repente ya empieza a aparecer esa cuestión de, bueno, acá en Argentina, che, el Tano está haciendo pasta. Bueno, acá la llegada de los inmigrantes. No, bueno, che, y esto es un hummus que se hacía en mi familia, y esto es un cuscús. Libros, muchísima literatura. El siglo XX es la explotación de la literatura en gastronomía, tanto como recetarios y demás, como los estudios más específicos. Los estudios si bien sigue toda una rama de la nutrición, empieza a suceder otra rama que es el cómo cocinar en términos bien específicos, ¿no? Ya en niveles moleculares de, bueno, qué sucede cuando la carne pasa tanto tiempo a tanta temperatura. Más en términos químicos, si le quiere. Se empieza a aplicar la química en la cocina, y la biología, obviamente, los estudios de los animales, qué darle al ganado, qué no darle. Hay todo un avance en eso. Y empieza a suceder otra gran transformación cultural, que es el chef, ya no como una persona profesional de la cocina, sino una especie de artista, una especie de innovador, un alucinante que empieza a buscar y probar cosas nuevas y desafiar límites. Y aparece un gran fenómeno cultural que es la guía Michelin, que no sé si lo ubican, la guía Michelin. Es del 1900, la inventan los que hacían las llantas Michelin. El señor Michelin inventa una guía que te puntúa de 1 a 3 estrellas. Y dice, si tiene una estrella, es un lugar por el cual, si vos pasás, te recomienda ir a comer. Si tiene 2 estrellas, vale la pena que te desvíes para ir a comer a ese lugar. Si tienes 3 estrellas, vale la pena que viajes a comer a ese lugar. Aparece la guía Michelin. Es increíble cómo se la ha rebuscado Michelin como para instaló. Construir e instalar. Sí, porque además a nivel mundial, ¿o no? Sí, funciona a nivel mundial. Acá en Argentina tenemos, creo que 3 restaurantes que son parte de la guía Michelin, una sola con puntuación de estrella. Y se instala en el mundo entero y pasa a ser impresionantemente reconocida la guía Michelin. O sea, lleva más de 100 años siendo el hegemón de la gastronomía.
Eh, y lo que otro que va a empezar a pasar es el surgimiento de personas específicas que empiezan a armar escuelas. Esto es lo otro del siglo XX, las escuelas de gastronomía. Ahí va. Los lugares a los cuales se va a estudiar cocina. Se va a estudiar cómo cocinar, se va a estudiar nutrición también, pasa a ocupar un rol cada vez más protagónico, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el cómo comer saludable, ¿no? Sociedades masivas, la McDonald's, la hamburguesa, la papa frita, las primeras enfermedades producto de, ya no de carencias, antes todas las enfermedades de alimentos hasta el siglo XX eran enfermedades por carencias, ¿no? Porque te faltaba tal nutriente, porque no tenías acceso a tal alimento. Ajá. Ahora empieza a haber enfermedades por excesos, ¿no? Esta persona tiene colesterol alto. Esos Claro. son cuestiones, son problemas, son enfermedades del siglo XX. Entonces empieza a ocupar un rol cada vez más importante la cuestión de la gastronomía, de la nutrición dentro de la gastronomía. Y hay todo un fenómeno cultural alrededor de eso, ya también económico, de negocios específicamente destinados a eso, a la comida saludable. La producción masiva además va a generar a grandes avances, por ejemplo, en la eficacia de la producción, principalmente en los cereales. El trigo va a ser el gran proceso evolutivo. Si ustedes buscan en Google cómo era el trigo, cómo es la planta originaria y cómo es hoy, hay una diferencia abismal y van a ver la importancia de esos avances tecnológicos para lograr que, por ejemplo, deje de ser la hambruna un problema global, sino que pasa a ser algo localizable, ¿no? Ya ahora, cuando se habla de hambruna, se habla de cuestiones económicas, guerras, y lo que está haciendo Israel en Palestina, ¿no? El genocidio y utilizando el hambre como práctica genocida. Pero pasa a ser eso, algo pensable por la humanidad, manipulable por la humanidad. Ya no pasa a ser algo imposible de manipular como lo era en el siglo XII, siglo XIII, que eran grandes hambrunas, productos de fenómenos climatológicos que no podían manejar. Empieza a aparecer el fenómeno del slow food, o el comer lento, Claro. sentarte Sí. a comer, Ah. en lugares tranquilos. Eso en el siglo XX. Sí, ya acá, Más. segunda mitad del siglo XX. Ahí va. Ya empiezan Porque lo pienso ahora y que el tiempo es un valor muy importante en nuestra sociedad y con la aparición de alimentos ultraprocesados, ¿no? Claro. Y vamos ahí. Claro, eso es importantísimo. No, esto el slow food como una cuestión de escaparle a esa sociedad de consumos masivos, rápidos, ultra eficaces de la década del 50, 60, 70 principalmente. Y aparece esto también, los alimentos ultraprocesados, por eso también pasa a tener un rol cada vez más importante esta cuestión de la nutrición. La relación con el ejercicio, por ejemplo, ya el ejercicio deja de ser una cuestión de necesidad laboral o bélica, que eran las dos grandes cuestiones Bueno, que sí. hacían mover al mundo, sino que uno, por ejemplo, empieza a ir a un gimnasio y vas a un gimnasio y de repente, este se siente más cansado cada vez que va, necesita comer tal cosa. Todo esto es más propio del siglo finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que ya sí, el siglo XXI, está en desarrollo obvio, pero las grandes figuras de la gastronomía a nivel mundial, las revoluciones tecnológicas, la posibilidad de acceder a recetas del mundo entero y alimentos del mundo entero. Además, hoy no es una locura pensar para nosotros, por ejemplo, como cocinar con comino todo el tiempo, Claro. Sí. o con distintas cosas, y nombres importantes, qué sé yo, Ferran Adrià y demás, nombres que van a ser parte de la cultura de esta nueva forma de cocinar, ¿no? Utilizando cosas alucinantes o inventando muchísimo, digo. Lo nombro a Ferran Adrià porque es el gran innovador de eso, que empieza a utilizar, por ejemplo, espuma, nitrógeno, empieza a gelatificar las comidas y los tés y las bebidas, pasa a ser toda una locura, una alucinante. Sí, como y se los abre un cambios mundo de nuevo. estado de las comidas, ¿no? Como siento que esas cosas, tipo, por ejemplo, los volcanes de chocolate, digo, como cosas que Claro. cambian su forma a la hora de ser servidos también, como toda una experiencia distinta de sentarse a comer, ya no solo por el gusto, ya no solamente con el sentido del gusto y de la vista, sino como... siento que Toda como una experiencia todo. sensorial,
la cuestión de los estados en los cuales se sirve cada cosa, las distintas temperaturas, choques de temperaturas en un mismo plato o distintas Choques de influencias cultura, como la culturales. empanada en la copa. Exacto, bueno. Y después, obvio, tenemos también los chantunes que te sirven te una empanada venden, en una claro, copa y te la cobran y te 5 venden. lucas. Estaba viendo dato, no sé si importa. A ver. No, entré a la guía Michelin y todos los restaurantes que tienen 3 estrellas están en el norte global, tipo más que Sí. nada Europa. Sí. Ahí si quieren ver, por ejemplo, la influencia de la guía Michelin, la serie El Oso de Star Plus, si no me equivoco, Sí. es la que más entra a fondo en lo que es la locura de conseguir la estrella. estrella Michelin para algunos chefs. Y sí. No, es que además es como que la cocina es un lugar en el que se ve locura, gente corriendo, gente buscando, o por lo menos es lo que Sí. se retrata de lo que es una cocina. Sí. Hay imágenes, ¿no? Y, Sí. y se dan en lugares y lugares. La otra que pueden ver también, un día en el Bulli, que era el restaurante de Ferran Adrià, español. Estaba en el norte de España este restaurante, cerró hace varios años ya. Es un documental de 1 hora, pero muestra 1 hora de producción en ese lugar, que es reconocido como el mejor restaurante de la historia, más o menos. Mira. Y es otra cosa, no es la locura que vamos a ver en El Oso, la serie Ok. de Star Plus. Sí. No, y estoy viendo, en Argentina tenemos un par de con una estrella en Mendoza y en Buenos Aires. Ahí va. 2 estrellas, ni Fíjate siquiera en porque Latinoamérica. creo que aparecía ahí en Sí. Berizo, la cooperativa con PAM. Tal vez, a ver, voy a hacer zoom. Guiño, guiño. Bueno, hace unos años, por ejemplo, en México se le dio una estrella Michelin por primera vez en la historia a un puestito callejero Mira. en Ciudad de México. Increíble. Sí, parte también de las nuevas formas de las empresas de acercarse a un nuevo, Y sí, a un nuevo obvio. fenómeno de consumo, Claro. que además es enorme en el mundo entero y principalmente en Latinoamérica, la cuestión del puestito callejero. Bien. Tal cual. Bueno, recorrimos la historia de la humanidad. A través de la comida. Traté de cortarlo lo más que pude, se imaginan Y que sí. era difícil. No, Bien, y o sea, además- bueno, nos espera mucho de esto entonces. Sí, vamos a hacer una columna que recorra un poquito de historia, un poquito de tradiciones, lugares y después también jugar un poco con cuestiones de también que la oyentada pueda aprovechar y aprender cuestiones de nutrición, de seguridad e higiene, de preparaciones para casa, ¿por qué no? De sabores y Excelente. demás. Bien, nos hemos quedado sin tiempo, pero muchas gracias No, por ustedes. traer esta columna. ¿Querés adelantar de qué vas a hablar o no? Pues todavía... No tengo ni idea la semana Ok, que viene. así listo, que- bueno. Veremos. Sorpresa. También en el chat han puesto que es una interesante columna, así que bueno, ya saben, nueva columna de La Marea. Yo decidí que se llame Historia del Plato. Excelente. Me parece que muy es un bien buen el nombre. O no, que es un buen nombre. Sí, Sí, la verdad. Aprobado. Aprobado. Aprobado por Bueno. Cheyenne. aprobado. Bueno, nos vamos a un pequeño corte Y y venimos. ya volvemos. Suscríbete a Trinchera TV en YouTube o bajate la aplicación de Radio